Hola, somos el equipo de biodiversidad. Está conformado por Brandon, Fernanda, Ivonne y yo, Karen. A continuación hablaremos de las características de la biodiversidad. Para empezar, ¿qué es biodiversidad? Es un resultado de un proceso evolutivo que se viene dando desde hace siglos de años y lo podemos ver presente en la existencia de diferentes seres vivos. El padre del concepto fue Edward Wilson, un pionero biólogo que define a la biodiversidad como una totalidad de la variación hereditaria en todos los niveles de organización biológica, desde genes a individuos, poblaciones, especies, comunidades, ecosistemas, hasta la biosfera. Las características de la biodiversidad van a ser las diferencias a nivel genético, porque van a responder diferente al contexto en el que se encuentre, desde respuestas morfológicas, fisiológicas y etológicas de los fenotipos, en formas de desarrollo, demografía y en las historias de vida. La diversidad biológica abarca toda la escala de organización de los seres vivos. Así, cada clase de entidad, gene, célula, individuo, comunidad o ecosistema tiene más de una manifestación. También algo muy importante es la mutación y la selección, pues estas determinan las características y la cantidad de diversidad que va a existir en un lugar y momento dados. Los sistemas biológicos. En los sistemas biológicos, la diversidad quiere decir heterogeneidad biológica, es decir, cantidad y proporción de diferentes elementos que contenga el sistema. La clasificación de la biodiversidad. La biodiversidad, que involucra a todas las variedades biológicas, se divide en 3 niveles: el genético, especies y ecosistemas. En el genético es en donde se manifiesta la diversidad de genes contenidos en organismos de una misma especie. En el nivel de especies es la diversidad entre especies, y en ecosistemas se refiere a la variedad de hábitat, de ecosistemas o de procesos ecológicos que podemos encontrar en cierta área. En cada uno de los 3 niveles vamos a reconocer 3 atributos, que es composición, estructura y función. La composición es la identidad y variedad de los elementos, las especies presentes y cuántas hay. La estructura es la organización física o el patrón de sistema, que tanto abunda las especies, la abundancia de los ecosistemas y el grado de conectividad. La función hace referencia a procesos ecológicos y evolutivos: la depredación, competencia, parasitismo, dispersión de los propágulos, polinización, simbiosis, ciclo de nutrientes, perturbaciones naturales, etc., que es lo mismo a las interacciones entre dos poblaciones. Yo les voy a hablar sobre la diversidad genética. Pues la diversidad de todas las especies se determina por diferentes factores. Uno de estos factores son las mutaciones, que se dan aunque la recombinación y el entrecruzamiento provengan de combinaciones nuevas de los alelos ya existentes durante la reproducción sexual de ciertas especies. Otro factor es el resultado de la diversidad genética, es decir, la presencia de diversos alelos en cada gen, ya que esto brinda a la especie cierta plasticidad o maleabilidad que hace que se hace presente ante un ambiente que es discontinuo y que está en constante cambio. Es por esto que las poblaciones poseen diversas manifestaciones fenotípicas. Esto quiere decir que la diversidad genética de las poblaciones les permite mayores posibilidades de persistir ante eventualidades ambientales, es decir, ante cualquier tipo de cambio. Ahora, sobre los genes. Los genes es el número total de características genéticas dentro de cada especie. Entre mayor diversidad genética exista, las especies tendrán mayores probabilidades de sobrevivir a cambios en el ambiente. Esto quiere decir que si una especie tiene pues una mayor cantidad de tipos de gen, es más probable que se adapte a ciertas circunstancias.
Las especies con poca diversidad genética son aquellas que tienen mayor riesgo frente a este tipo de cambios. Entonces, pues la diversidad genética se puede medir utilizando la diversidad de genes, es decir, la heterocigosidad o el número de alelos que existan por locus. Ahora, la diversidad de especies nos quiere decir que expresa principalmente la riqueza o el número de especies diferentes que existen en cierto ecosistema, región o país determinado. Esto permite poder mantener un alto nivel de biodiversidad, ya que esto pues es importante para la estabilidad de los ecosistemas y de nuestra vida cotidiana. Ahora, existen diferentes tipos de niveles de organización ecológica, los cuales se dividen en población, en comunidad y en regiones, de los cuales voy a explicar ahora. En cuanto a la población, bueno, pues la población es un grupo de individuos de la misma especie que llegan a ocupar una misma área determinada y que realizan intercambio de genes mediante la reproducción. En esto influyen diferentes parámetros en cuanto a la cantidad de individuos que existen en una cierta hábitat, y estos son la natalidad, la mortalidad, la emigración y la inmigración, de los cuales ya especificamos más en el documento. El siguiente nivel es el nivel de comunidad. Bueno, pues se dice que cualquier reunión de poblaciones en un área determinada o hábitat se conocerá como una comunidad. Y existen diferentes propiedades sobre sobre este nivel, pero las principales propiedades emergentes son la diversidad de especies, el crecimiento y la estructura de estas, la dominancia que tengan estas sobre el resto de especies sobre el resto de especies con las que compartan, la abundancia relativa y la estructura trófica, es decir, la relación de alimentación que hay entre especies, o lo que conocemos como la cadena alimenticia. Ahora, el tercer nivel, que es el nivel de regiones, se nos dice que cuando dos poblaciones interactúan, el efecto que hay en una y en otra siempre va a estar como que ligado, y el resultado siempre va a ser benéfico o adverso. Y estos efectos se miden en incremento o decremento de la población. Existen diferentes tipos de interacciones interespecíficas. El primer tipo de interacción a nivel de regiones es la cooperación, en el que el efecto para ambas poblaciones es benéfico. Esto porque la interacción no se ve obligada y pues ninguno sale afectado. El segundo tipo de interacción en el nivel de región es el mutualismo. Este es benéfico para ambas poblaciones, ya que la interacción es necesaria u obligada, a diferencia del de cooperación que se da por voluntad. El tercer tipo de interacción es el comensalismo. Aquí una población es dañada, mientras que la otra no es dañada ni beneficiada de ninguna manera. El siguiente tipo de interacción es el amensalismo. Aquí se nos dice básicamente que una población es dañada y la otra no es afectada ni beneficiada, a diferencia del comensalismo en la que la otra sí es dañada. El siguiente tipo de interacción es la competencia. En esta, ambas poblaciones son dañadas o se inhiben. El siguiente tipo de interacción es la depredación. En esta, la población depredadora se beneficia de la población presa, es decir, una gana y la otra pierde. Y finalmente, el último tipo de interacción es el parasitismo, en el que pues básicamente se nos dice que es una relación igual a la depredación, con la única diferencia es de que no se lo come como tal, sino que el parásito es beneficiado de la persona o el animal en el que está alojado. Y finalmente, el último nivel de organización es el de los ecosistemas. Y bueno, un ecosistema expresa la cantidad y la distribución de los sistemas ecológicos que ofrecen las condiciones necesarias para que las especies, así como sus poblaciones y comunidades, se puedan desarrollar.
Esto mediante diversas interrelaciones que tienen las especies con su ambiente, con su entorno. Entonces, las especies que se denominan endémicas son precisamente aquellas que se han adaptado y que habitan solamente en un determinado ecosistema o en una determinada región en lugar de estar pues como que siguiendo la ruta de los nómadas y cambiando de entorno constantemente. Grupos selectos de especies. El primer grupo es el de taxonómicos, que son aquellas características de un organismo que se toman como base para clasificar una especie. Se estructuran en una jerarquía y se les asigna un rango taxonómico que se acompaña del nombre propio del grupo. El nombre de las especies se distingue de los taxones de otros rangos por consistir en palabras indisociables. Otro grupo es el de los ecológicos, que básicamente son patrones ecológicos que son las características que hay que tomar para determinar un ecosistema, una población, un medio ambiente, entre otros. El grupo de biográficos son las características que determinan que una población tenga una determinada distribución geográfica. Está dividida en 6 reinos, que es el Holártico, que abarca Eurasia, África del Norte, del Sahara y Norteamérica. El Paleotropical, que es la mayor parte de África, la península arábica, India, sudeste asiático e Insulindia. El Neotropical, que es la mayor parte de América Central y del Sur. El Australiano, que abarca Australia y Tasmania. El Capense, que es una parte de África del Sur. Y el Antártico, que contiene el Antártico y la Patagonia. La región paleártica incluye la mayor parte del norte del Viejo Mundo y es la más amplia. Se encuentra dentro de un área de Europa, de África del Norte, parte de Asia, exceptuando la India y el sudoeste de Asia, y el cercano oriente. El clima es templado y presenta bosques de coníferas. Se encuentra separada de la etiópica por desiertos, de la región oriental por Himalayas, de la región neártica por el estrecho de Bering, y presenta 2 familias endémicas, que son el Spalacidae y el Selivinidae. Resalta la familia de la rata topo y de el salmán, que es un pequeño roedor del desierto ruso. La región neártica incluye casi todo el norte del Nuevo Mundo hasta la parte tropical de México. Encontramos hábitats que van desde los semitropicales hasta tundra. La fauna es mayormente de mamíferos y presenta 4 familias endémicas. Las más sobresalientes son las Geomidae, que son las tuzas, Heteromidae, que es la rata canguro, y Antilocapridae, que es el antílope americano. La región etiópica va de Madagascar y África del Norte a los montes de Atlas, el desierto del Sahara y el sudeste de Arabia. Está unida a la región paleártica por un puente de tierra, el canal de Suez, al norte de Egipto. Se encuentran desiertos, sabanas tropicales, bosques tropicales y de montaña y también tundra. Junto con la región neotropical y etiópica, posee el mayor número de familias endémicas, en este caso son 15. Sobresalen los lémures, las jirafas, los ardabac y el tenrec, que son familias Lemuridae, Girafidae, Orycteropodidae y Tenrecidae. La región neotropical se caracteriza por representar la mayor diversidad climática y biótica. Esta incluye el Nuevo Mundo, desde la zona tropical hasta el sur de México. Es tropical
y subtropical, y está cubierta del bosque tropical, que es siempre verde. En algunas partes de Sudamérica existen sabanas y pastizales. En los Andes existen bosques de montaña y tundra. Presenta 17 familias endémicas y sobresalen el mono aullador, el oso hormiguero y el perezoso. Bueno, a continuación yo les hablaré sobre la región oriental. Dentro de esta región o reino se incluye la India, Indochina, el sudeste de China, Malasia, las islas Filipinas y las islas de Indonesia. En esta región está dominada por climas tropicales y antes estaba casi totalmente cubierta por bosques tropicales. Cuenta con 4 familias endémicas. Siguiente diapositiva, por favor. En esta se pueden ver una imagen sobre un ejemplo de las especies que se encuentran. La siguiente es la región australiana. En esta región incluye Australia, Tasmania, Nueva Guinea, las Celebes, así como muchas pequeñas islas de Indonesia, y también es famosa por su inusual fauna de marsupiales. Presenta 8 familias endémicas. Pues sobresalen los canguros, koalas, equina y ornitorrincos. La siguiente podemos observar un ornitorrinco que serviría como ejemplo de esta especie. Como siguiente región sería la región oceánica. Esta región incluye todos los océanos del mundo. Incluye 13 familias endémicas y en estas las especies que sobresalen son las focas, las morsas, ballenas y delfines. Y podemos ver un ejemplo de una especie de esta región. Ahora les voy a hablar sobre los tipos de biodiversidad. Los conceptos de biodiversidad que se dieron fueron alfa, beta y gamma, y han sido planteados por varios autores. A continuación les explicaré de lo que consiste cada tipo. La diversidad alfa se llama diversidad alfa al número de especies a nivel local, como en México, que sería un ejemplo que sabemos acerca de la diversidad como mamíferos, aves, reptiles, escarabajos, ranas, murciélagos. Esos serían los ejemplos, porque gracias a esta diversidad alfa sabemos que estamos constituidos por estos tipos de especies. La siguiente es la diversidad beta. La diversidad beta cuantifica qué tan diferentes son dos conjuntos de especies de dos localidades. También se ha utilizado para referir diferentes aspectos como recambio espacial de especies, diferenciación de grupos de especies, etc. Pues yo, en pocas palabras, lo que entendí es como en dónde se localiza cada especie de la diversidad beta. La siguiente es la diversidad gamma. La riqueza de especies consiste en la riqueza de especies a nivel regional, o sea que la riqueza de especies es un conjunto de localidades o comunidades que integran un paisaje. Y a continuación les enseñaremos las referencias que hemos ocupado en esta exposición, jaja. Y pues gracias por su atención, compañeros. Quédense en su casa. Esta aplicación estuvo muy loca. No me parezco a este mono y espero que se encuentren bien. Un saludo a toda la banda, los extraño. Ja.